Bienvenidos a esta segunda emisión, a este segundo podcast de Inside Emotion. Mi nombre es Miguel Ángel Gutiérrez y en esta ocasión te quiero compartir un tema muy interesante. Los programas inconscientes no se quitan, se apagan. Y bueno, pues a lo largo de estos 13 años que he trabajado con todas las personas, con sus programas inconscientes, transgeneracionales, los programas que se suelen manifestar de aquel momento en donde estuvimos en el vientre de nuestra madre, que se llaman memorias uterinas, y también pues de la cronología, porque muchas veces en nuestra vida a lo largo de los años vamos viviendo situaciones en donde han sido difíciles para nosotros. Recuerdo que cuando yo estaba estudiando esto me llamaba mucho la atención una frase que decía que no existen los conflictos. En realidad existen experiencias que se viven sin recursos. ¿Esto qué quiere decir? Vamos a pensar que en una de esas tú tuvieras una situación en donde te peleas con tu pareja porque perdiste los estribos o no fuiste lo suficientemente tolerante con esta persona. En realidad, si lo piensas un poco, si en ese momento hubieras tenido, por ejemplo, el recurso de la empatía, el recurso del amor, de tener paz, es muy probable que esta situación con tu pareja no se hubiera desencadenado. Entonces, la falta de recursos es lo que nos hace tener estos tipos de desenlaces negativos. Y que, como bien lo decíamos el podcast pasado, se suelen manifestar enfermedades en algún momento. Y bueno, entrando en materia, esto que te quiero compartir, digamos que es un compendio de muchas cosas que yo he leído, o sea, libros, cursos, talleres, diferentes maestros, que también gracias a lo que he aprendido, pero más mi experiencia personal, pudiera decir que he sacado esta, pues no una nueva teoría, pero simple y sencillamente una nueva experiencia basada en toda esta práctica. Y cuando yo os digo que los programas no se quitan, no se apagan, muchas veces pudiéramos llegar a creer que a través de una sesión, por ejemplo, de hipnosis o de programación neurolingüística, que es usualmente lo que muchas personas luego conocen para trabajar con el inconsciente, se pudiera llegar a creer que esto es lo más eficiente y determinante para cambiar un programa. Y una de las cosas que yo me he dado cuenta a lo largo de estos años y de atender a tantas personas es que luego hay unas especies de relecturas. Para mí, y dentro de pues esta información que he leído, integrando un poco corrientes metafísicas, psicológicas y esta materia que sigo estudiando, la biodescodificación, puedo decirte desde mi comprensión que la evolución de la conciencia no es lineal. Si nosotros pudiéramos graficarlo, sería como en espiral ascendente. ¿Por qué en espiral ascendente? Porque sería muy poco probable que una vez que tú llegues a la universidad de la vida, pues de pronto te regresaran dramáticamente a volver a cursar el kinder. Sería realmente imposible, ¿no?
porque para este entonces tú ya tienes un proceso de sabiduría, de aprendizaje, de integración, y es probable que se te hayan olvidado las matemáticas, que especialmente se te hayan olvidado los quebrados. Pero eso no significa que tengas que volver a cursar absolutamente todos los grados. Tomarás un libro, volverás a recordar aquellos pasos o metodologías para volver a adquirir la destreza de ese conocimiento. O, en su defecto, podrás entrar a algún curso de regularización de aquello que se te olvidó o de actualización. Pero nunca regresarías nuevamente a aquel punto donde ya lo cursaste. Y es en espiral, porque si te das cuenta, pues no partes de un punto fijo como un cohete y vas a la luna, en este caso haciendo la asociación de este proceso de evolución en un solo punto, sino que de alguna forma es como si fuera el ciclo de las estaciones del año, ¿no? Vas pasando por la primavera, el verano, el otoño y el invierno, pero pues definitivamente todos los inviernos no son iguales. De alguna forma, cuando pasamos todos los días a las 3 de la tarde, no van a ser de igual forma en todo momento cada vez que el reloj marque las 3 de la tarde, sino que es un proceso de integración en donde ya tendrás integrados muchísimos aprendizajes cada vez que vuelvas a las 3 de la tarde o cada vez que vuelvas a un invierno. Entonces, me gustaría compartirte el cómo nosotros, antes de venir pues a esta experiencia humana, porque también me gusta una frase mucho que dice que nosotros somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. Antes de venir, desde lo que yo creo y comprendo, estudiado, experimentado, nosotros teníamos libre albedrío. Nosotros elegimos determinadas cosas para poder tener el cumplimiento de una misión, ¿no? De un propósito. Y hay una famosa ley que se la aprendí a un gran maestro que se llama la ley de correspondencia. Y como su nombre lo dice, corresponde. Si alguna vez has escuchado o leído acerca de metafísica, en la metafísica lo abordan un tanto diferente, con un matiz diferente, en donde dice, que la ley de correspondencia habla de que como es abajo es arriba y como es arriba es abajo. Sin embargo, también hay otra forma de poderla explicar. Y como su nombre lo dice, encarnas donde te corresponde en base al proceso evolutivo en el que te encuentras. Es decir, no es lo mismo nacer en México que nacer en China. Esa sería una correspondencia de destino, ¿no? De lugar geográfico. No es lo mismo nacer rico que pobre, que sería una correspondencia de recursos. No es lo mismo nacer bajo la influencia y los alcances de nacer en una familia, por ejemplo, de un político, de un presidente de un país, a hijo de un maestro. No tiene nada de malo, pero no es lo mismo. Hablando de las relaciones, ¿no? Y de los recursos, de los alcances. Y tampoco es lo mismo nacer en una familia en donde, por su ADN, hay una cierta tendencia a tener alguna enfermedad, por ejemplo, a un cáncer o a una diabetes. Entonces, mi pregunta es, ¿quién elige eso antes de venir? Pues tú. Tú lo elegiste antes de venir, bajo esta influencia de ley de correspondencia, teniendo el propósito de venir a experimentar unas ciertas materias en este proceso, como te decía, evolutivo de sabiduría y de integración de información de conciencia. Entonces, antes de nacer,
entendiendo esta ley de correspondencia, vamos a pensar que antes tú de venir decidiste que una de las materias que querías cursar era poder entender e integrar que es una ilusión el abandono. Entonces, cuando decides venir a este plano, dentro de las infinitas posibilidades que tienes, entonces elegirías a través de algo que se llama contraste inverso, o sea, lo contrario, para poder comprender lo que eres. En algún otro momento abordaré más y te compartiré algo que normalmente explico en mis talleres y en la consulta, en donde venimos a reconocer quiénes somos a través de quiénes somos a través de este proceso. Y de esa forma, cuando tú ya tienes ese programa definido, porque la intención es que te vuelvas sabio. ¿Qué significa sabio? Viene de saber, de conocer las mil y un cosas, o las mil y un formas, mejor dicho, de cómo no hacerlo, para poder verificar y comprender el cómo sí hacerlo, y eso se llama sabiduría. Entonces, vamos a pensar que tu materia, como decíamos, es el abandono. Para poderlo trascender con contraste inverso, entonces eliges una familia en donde definitivamente vas a tener la posibilidad de neutralizarlo y comprenderlo, pero a través de lo contrario, que sería el abandono. Y pues eliges venir a la tierra en determinado país, en determinada familia, con determinados apellidos, en donde puedas experimentar esto. Y cuando te encarnas, pues no te encarnas en la familia de los ositos cariñositos. Te encarnas en aquella que te corresponde para trascender este programa. Entonces, como un ejemplo, llega el momento en donde en esta familia naces, y pensemos que a los 6 meses de vida tus padres se separan, tienen una discusión muy fuerte, deciden que en ese momento iban a tomar su camino cada uno por su parte, y pues todo lo que sucede en ese momento con 6 meses de vida pues te impacta, porque el inconsciente de tus padres va a determinar mucho, o la información que se esté viviendo, tu vida. Y ahí tienes tu primer anclaje. Y es como si tuvieras tu primer huella o pregunta, como lo quieras ver, o si lo pusiéramos como en una analogía, no sé si recuerdas los discos de acetato, o siendo más modernos, esos discos pues que se usaban de 3/4 o 3/4, o ya ni me acuerdo, pero había celdas. Incluso los CDs tienen unas especies de celdas en donde se guardan la información, y llámese el lector láser, lee esas determinadas celdas que hay cierta información. Entonces, cada determinado tiempo va a haber una relectura, como si en un diferente nivel de evolución se te estuviera preguntando aquel programa, pero en diferentes escenarios y con un nivel de dificultad mayor. Pasa un tiempo determinado y llegan a lo mejor los 6 años y tienes tu primer noviecita de la primaria, y entonces regresan de vacaciones de verano y resulta que en el recreo vas muy
con mucha alegría a saludarla. Y te la encuentras en el patio de la escuela, tomada de la mano de otro compañerito de otro salón de la escuela, y observando cómo le da un besito en la mejilla. Y entonces tú, todo indignado y frustrado, impotente, te le acercas a esa novia tuya y le dices: oye, pero ¿por qué le estás dando un besito en la mejilla si tú eres mi novia? Y entonces la muchacha te contesta: pues es que él me compra paletas. Y entonces ahí te vuelven a quebrar el corazón, o mejor dicho, vives nuevamente la pregunta y el programa de abandono, y se vuelve a anclar. Vuelve a ser como un surco de ese mismo programa. Vuelve a haber quizá una relectura mucho más tarde, en la universidad, a punto de casarte, en donde la persona que supuestamente ya te había ofrecido ser tu amor eterno, resulta que dice siempre no. He descubierto que quiero vivir más cosas y he decidido además irme a estudiar a otro país. Y vuelves a reafirmar tu programa de abandono. En base a una información que en algún momento leí de uno de mis maestros que te contaba el podcast pasado de Christian Beyer, cuando tengas la oportunidad, permítete leer un libro que se llama Los ciclos del espíritu, en donde, pues, después de los 30 años aproximadamente, evidentemente hay muchos eventos y situaciones que has podido comprender de la vida, del cómo funciona, de todos esos momentos que te dejaron un reto y a su vez, al trascenderlos, una solución y un aprendizaje que te convirtió un poquito más sabio. Entonces llega un momento en donde, pues a lo mejor tú después de esos 30 años ya te enfocaste en, pues ya trascendiste a lo mejor las cuestiones materiales, o quizá ya te casaste, muchas áreas de tu vida están cubiertas. Y lo que no tomas en cuenta es que muy probablemente se acerca otra relectura, una nueva lectura de esa celda del programa que tú antes de nacer habías elegido para trascenderlo. Y según tú, después de pasar por religiones, por cursos, por entrenamientos que te hacen ser más inteligentemente, te hacen ser más inteligente emocionalmente, o te hacen ser más capaz en cualquier área, resulta que la vida te pregunta acerca de un evento de la muerte de un hijo. Y es el mismo programa que se ha estado repitiendo en tu vida una y otra vez, y quizá no te has percatado. Que en su momento hablaremos de las fidelidades familiares y cómo se expresan estos famosos programas, de alguna forma el por qué yo los elegí. Y es probable que en esta ocasión no tengas los suficientes recursos para contestar la misma pregunta, pero con un nivel de dificultad mayor. Entonces, ¿qué hacer al respecto? ¿De qué serviría que yo comprenda que constantemente se estarían repitiendo estos programas y estas relecturas? Te voy a pasar un tip a manera de toma de conciencia. Algo que en tu vida se repita más de una vez es un programa. O sea, si te roban más de una vez, es un programa. Si te ponen el cuerno, los cachos en otros países, o te son infiel, es un programa. Si siempre te encuentras con amigos que te traicionan, o situaciones en donde vives traiciones, es un programa.
Esa es la forma en que puedes detectar determinados programas en cualquier área de tu vida. Yo conozco 2 formas, además de los trabajos de hipnosis, los trabajos con programación neurolingüística, de cómo hacer que puedas lograr rayar estos programas, de cómo es que los puedes trascender. Y hoy te quiero compartir una de ellas. Y se trata de la aceptación completa. Y para llegar a la aceptación, una de las formas que uno accede a ese estado de ser es a través de el agradecimiento. El agradecimiento constante en todo momento. El agradecimiento siempre me va a llevar a la aceptación, y la aceptación me va a llevar a un estado de neutralidad. Y cuando tú logras la neutralidad, se apagan los programas. No se quitan, se apagan. Porque te pongo un ejemplo. Vamos a pensar que tú eres una persona que en algún momento de tu vida fuiste muy intolerante, muy ofensivo, defensivo al manejar tu carro en la calle, y en algún momento comprendes esta lección que te estoy compartiendo. Y empiezas a agradecer en vez de encabronarte, y en vez de aventar el carro, y en vez de decir, es que ¿por qué estoy viviendo en la ciudad de los estúpidos para manejar? Y un día que comprendes esto y se te mete el primer coche, y en vez de encabronarte y mentar madres y maldiciones, logras hacer una pausa, contactas contigo mismo y dices, gracias. No entiendo por qué me pasa esto, pero gracias. En ese momento, lo que va a suceder es que de alguna manera vas a tener la posibilidad de apagar este programa. Porque te quiero preguntar algo. ¿Tú cuándo has visto que cuando un muchacho se va e inscribe a la universidad y va el primer día de clases, le hagan un examen de sumas y restas? ¿O cuando has visto un muchacho de primero de primaria que le hagan un examen de cálculo integral? Es imposible. Evidentemente, si tú ya trascendiste unas ciertas materias, pues ¿cómo por qué te las van a preguntar si ya las sabes? Y por otro lado, no te van a preguntar algo que ignoras. Es más, no lo harías en tu realidad. Entonces, hoy te quiero dejar con esta información. ¿Estarías dispuesto a permitirte rayar todos esos programas que de forma inconsciente, a través de una herramienta tan sencilla como lo es el agradecimiento, que me llevará a la aceptación completa de las cosas y a su vez a esa neutralidad? Como su nombre lo dice, es neutro, en medio, es como ese imán. Cuando tú ves un imán, el imán tiene 2 polaridades, positivo y negativo, pero justamente en medio está equilibrado absolutamente sus cargas. Eso es lo que genera el agradecimiento. Te invito a que rayes tus programas, a que utilices el agradecimiento y me dejes tus comentarios. Funciona muy rápido esta herramienta. Hazme saber cuando logres identificar tus programas y de cómo a través de este agradecimiento los logras neutralizar. Por esta ocasión es todo. Espero te haya servido esta información y te espero en la siguiente emisión de Insight Emotion. Hasta la próxima.